Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Laura Ferro y aquí vengo a compartir con vosotros este séptimo vídeo llamado La liberación del espíritu y que es ya el penúltimo vídeo de esta serie que comencé hace un poco menos de 2 meses y que llamé Despiertos Despertar. Si alguien llega a este vídeo por primera vez, digamos que me conoce por primera vez o que no ha visto alguno de los anteriores, yo recomiendo empezar por el primero porque no es casual el orden que he elegido, que me han inducido a seguir, ¿no? Para poder comprender y que vuestro espíritu aprehenda la información que voy a compartir hoy, es importante ver de dónde viene lo que comento, ¿no? y comprender pues lo que vengo hablando en los vídeos anteriores, ¿no? Primero mi proceso de cómo he llegado aquí, por qué dejé un poco todo lo que yo hacía en el mundo de la nueva era y bueno, pues fui de alguna forma dividiendo, ordenando, estructurando la información para procurando no convertirla en cultura y no convertir la gnosis en gnosticismo, pero bueno, sí hacerla más asequible a aquellos virias dormidos que tienen un espíritu ahí latente, deseando ser escuchado y deseando que sea él el que tome el comando de vuestra vida, ¿no? Así que os invito a que, si os apetece, hagáis la visualización completa de todos los vídeos. Son vídeos largos que yo sé que no se estilan en estos tiempos donde estamos tan saturados de información. Queremos respuestas rápidas, queremos vídeos cortos, que podamos ver mientras nos tomamos un café o nos duchamos, pero esto no va así. Mis vídeos no son para satisfacer la voracidad de las almas por más información, son vídeos dirigidos a vuestro espíritu y son creados dentro de un kairos que no atiende al tiempo macrocósmico, ¿no? Que nos dirige desde arriba, el demiurgo. Por tanto, bueno, son vídeos largos, pero también sé que están llegando a quien tienen que llegar, ¿no? Y que cuando realmente tu espíritu recibe una información que lo zarandea, que lo ayuda a despertar, no hay longitud, no hay tiempo, no hay exceso en ningún caso, ¿no? Así que bueno, dicho esto, comenzamos hoy con este vídeo séptimo que, como decía, he llamado La liberación del espíritu. Y algunos de los que me estáis siguiendo desde el principio quizá decís, por fin, después de tanta destrucción, después de haber hablado de este dios impostor, de su plan satánico, de la historia oculta que nos han negado sobre nuestro origen, después de haber desmontado el mundo de la nueva era a través de los pensamientos, de los decretos, las palabras, las acciones, después de haber hablado un poco del marco de la gnosis primigenia, que es la que sostiene todo este compartir que estoy haciendo, llegamos al vídeo en el que hablo de la liberación del espíritu, pero cuidado, porque aquí desde las almas, que todavía nos dominan a la mayoría, es muy fácil querer que yo haga un vídeo donde te voy a dar las pautas, los pasos para que tú te liberes, ¿no? Como un libro de autoayuda, 10 pasos para liberar el espíritu. Y esto no va así, ¿vale? Se trata de algo que no tiene nada que ver con la cultura, que no tiene nada que ver con libros de autoayuda, ni con recetas fáciles, mágicas, New Age, que nos lleven realmente a un nuevo estado de conciencia, nada que ver. La liberación del espíritu es un acto profundamente íntimo, comprometido, valiente, que tiene que ser tomado de forma individual y que yo simplemente pretendo, desde mi espíritu, en lealtad y en honor hacia el vuestro, ofreceros el grado de engaño en el que yo he descubierto que yo misma estaba y mostraros la puerta que a mí me está ayudando en mi propio proceso de liberación. Y quien no sienta el camino como propio, quien no resuene con lo que digo, quien no sienta su espíritu guerrero latiendo dentro y diciendo, aunque me asusta lo que oigo, aunque no me quiero creer lo que esta mujer está diciendo, sé que es verdad. Si eso os está ocurriendo, enhorabuena, porque es vuestro espíritu despertando.
No es un camino fácil, no es cómodo, como Luis Felipe Moyano dijo, ¿no? La sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles, y es así, pero aquí estamos, acercándonos al final de la historia. Es momento de grandes batallas internas y externas, y momento de reclamar y de erigirnos en los verdaderos guerreros que somos, y eso implica romper muchos esquemas internos, muchos esquemas sociales, culturales, espirituales, y es duro porque hemos dejado las identidades antiguas, Pepe, Juan, Laura, y ya, bueno, pues como he comentado en otros vídeos, nos hemos puesto disfraces, personajes que nos parecen más acordes para la nueva tierra, ¿no? Llámalo pleiadiano, llámalo arturiano, llámalo niño arcoíris, me da igual, ¿no? Son etiquetas que solamente vienen a satisfacer el programa de evolución de las almas. Entonces, bueno, esto que yo comparto, esto que me está a mí zarandeando hasta lo profundo, no tiene nada que ver con lo que podamos haber conocido, ¿no? Así que os quede claro también que este vídeo de liberación del espíritu pretende ser como una exposición, de alguna manera, ¿no? De los elementos, los ingredientes, los procesos que operan en todo el conjunto del proceso de liberación. Pero repito, como siempre he dicho en los otros vídeos, la información que yo vuelco aquí no pretende en ningún caso ser una sustitución del proceso de lectura individual que cada uno esté llamado a hacer. ¿Sí? Porque la liberación ocurre a través de que tú te pongas en contacto directo con estos textos, que son los que despiertan la gnosis que ya está en ti, pero que está latente, está oculta, está cubierta de capas y de velos y de condicionamientos y de programas. Así que el proceso de liberación está en tu mano, requiere una voluntad inquebrantable, un valor absoluto por parte tuya, de tu espíritu. Yo solamente estoy aquí para ser el despertador, la piedra en el zapato, que os incomode y que os haga cuestionaros que a lo mejor la manera en la que veis el mundo, como yo la veía hasta hace muy poco, no tiene nada que ver con la realidad de lo que somos y de lo que nos está ocurriendo aquí. Comentaros también, antes de meternos en el contenido en sí del vídeo, que en Origen, la serie que vengo compartiendo hace semanas, de Despiertos Despertar, pretendía tener un número total de 9 vídeos. Así lo sentí, así me llegó, así fue formándose el contenido, pero a medida que he ido avanzando es algo vivo, algo orgánico que se ha ido, bueno, combinando de distintas formas, ¿no? Algunos vídeos han resultado ser dobles, otros triples, como el vídeo 5. Entonces al final no va a haber un vídeo 9, este es el penúltimo, el vídeo de hoy 7, la liberación del espíritu. El octavo será el último en cuanto a contenido, en donde hablaré sobre el camino del guerrero hiperbóreo, sobre cómo vivir estratégicamente en este mundo con toda esta información. Y habrá un 9º vídeo, pero va a ser un epílogo sorpresa que ya, bueno, ya recibiréis en 2 o 3 semanas, ¿no? Así que hoy nos centramos en el vídeo 7, que mi idea era que fuera un vídeo único, pero cuando me puse a ordenar el material, a darle estructura, a combinar todos los elementos, se me fue la longitud y he decidido partirlo en 2 para que sea más fácil de digerir y de recibir, ¿no? Así que hoy estamos en el vídeo 7, en la primera parte, donde vamos a hablar sobre la situación del Viria perdido, porque claro, si hablamos de una liberación, implica que asumimos y comprendemos que venimos de un estado de atrapamiento, de ceguera, de sueño, ¿no? De desconexión. Entonces vamos a recordar un poquito cuál es la situación del Viria perdido. Después vamos a hablar del proceso de liberación en sí. Y repito, no va a ser un decálogo de qué pasos tengo que hacer para liberarme. La liberación ocurre dentro de ti cuando tú lees estos libros. Y por último vamos a hablar de la guerra esencial, centrándonos en el enemigo y en la guerra en sí. Y en la segunda parte del vídeo, que os llegará en la siguiente semana, voy a hablar de la estrategia hiperbórea,
Voy a hablar de la asistencia que recibimos a muchos niveles y desde muchos planos. Y voy a hablar de la victoria, de lo que implica la victoria espiritual dentro de esta batalla esencial en la que estamos todos, lo sepamos o no, queramos o no. Y ya comentar como epílogo final dentro del prólogo de este vídeo 7, y lo vengo repitiendo en todos los vídeos. Entonces, repito que lo que yo estoy viviendo aquí, ahora, a través de estas lecturas, a través de la creación de estos vídeos, es un proceso profundamente personal. Pero si me atrevo a exponerme con el grado de desnudez con el que estoy ofreciéndome a vosotros y ofreciendo esta información, es porque siento una certeza total de que esto que estoy viviendo, esto que estoy descubriendo, esto que ha desbaratado mi vida por completo, es la verdad que puede liberarnos. Entonces, no pretendo ser dogmática, ni sentar cátedra, ni convertir a los libros de Luis Felipe en un evangelio, ni evangelizar con la sabiduría hiperbórea, no. Todo es un trampolín, todo es un detonador para que se active lo que ya está en nosotros. Así que reitero, esta es mi verdad, no pretendo que sea la tuya. Si algo en ti se despierta, y a pesar del miedo, de las resistencias naturales que tenemos a la gnosis primigenia porque nos rompe todo, si a pesar de eso eres capaz y tienes la fuerza, el poder, la voluntad, la valentía de escuchar a tu espíritu y de dejar que lo que sientes que sea verdad empiece a conducir tu vida, pues bienvenido, podremos compartir. Y si por lo que sea esto no es para ti, no es tu kairos, no es tu camino, no hay problema. Así que aquí no hay imposición, aquí no hay jerarquización de que yo me crea mejor que tú porque yo veo, porque yo me estoy liberando. Son juegos del alma, no. Yo te ofrezco mi vivencia, mi experiencia, mi percepción de lo que la gnosis es y de lo que la gnosis está operando en mí. Por si te sirve, por si te ayuda a orientarte, por si te sirve de despertador. Y si no, fantástico. Pero aquí no hay lugar para el debate de las almas, para las confrontaciones, para estoy de acuerdo, lo que tú dices, no me interesa ese nivel. Yo muestro la puerta, la gnosis está en ti. Los libros de Luis Felipe son el detonador, son el trampolín y de cada uno depende hallar esa verdad dentro. Así que bueno, dicho esto, vamos a sumergirnos en un pequeño viaje para recordar y comprender cuál es la situación del Viria perdido, de ese hombre semidivino, mitad animal hombre, mitad divino hiperbóreo, que vive aquí, ignorante de su situación, con su espíritu atrapado en el alma, porque es ese Viria dormido, perdido, el que va a hacer el proceso de despertar y de liberación. Bueno, muy bien, pues para entender un poquito cuál es el contexto cultural, social, político, existencial en el que vive este Viria perdido, voy a recordar brevemente, ya hablé de esto en otros vídeos, ¿no?, que somos el resultado del marxismo cultural. Y esto, bueno, para el que escuche esto por primera vez puede ser un poco duro, ¿eh? Y aquí no estoy hablando de ideologías, derechas, izquierdas, ya es hora de salir de esos juegos duales creados por la sinarquía para mantenernos entretenidos y confrontados entre nosotros, mientras los verdaderos amos del mundo, desde su pretensión, pues van ganando terreno, ¿no? Recordemos que desde la visión engrandecida, desde ese delirio de grandeza que tiene la raza elegida, por supuesto inducido por el propio Dios Jehová, ¿no?, que los hizo sentirse especiales por ser el pueblo elegido por él para llevar a cabo su plan de holocausto de fuego con la humanidad, ¿no?, pues toda esta raza está programada para sentirse superior al resto de los humanos, ¿no? Nosotros somos los goyim, el ganado, ¿no?, sus esclavos. Por tanto, ellos, desde la elevación superior que sienten respecto a nosotros, están totalmente legitimados para ser nuestros amos y nosotros sus esclavos, ¿no? Y a modo de ejemplo, así rápido, ¿no?, el libro del judío Kurt Munzer, El camino a Sion, comentaba abiertamente, sin ningún tipo de pudor, ¿no?,
Hemos corrompido la sangre de todas las razas de Europa. Todo está judaizado. Nuestro enemigo podrá triunfar, pero jamás podrá deshacerse de nosotros. Hemos devorado a los pueblos, hemos quebrado su fuerza, hemos contaminado su cultura con nuestra cultura rancia. Entonces, bueno, en ese contexto que tiene tantos tentáculos políticos, económicos, educacionales, sanitarios, culturales, estamos totalmente atrapados. ¿Cómo es posible despertar en tremendo enredo, en tremendo laberinto, ¿no? Bueno, pues solamente el espíritu, que al no ser de este mundo tiene una potencia y una fuerza que no es de este mundo, él es el único que puede realmente reaccionar, ¿no? Pero antes de que eso ocurra, recordemos cuál es la situación. Ya hemos visto un poquito el contexto, ¿no?, mundial en el que este Viria perdido vive. ¿Y cuál es la situación suya? Recordemos, bueno, en qué consistía el atrapamiento, ¿no?, en esta traición de los siddhas traidores que encadenaron los espíritus hiperbóreos a las almas del animal hombre para favorecer la evolución y para convertir a este animal hombre en un ser semidivino, en un Viria dormido, que fuera capaz de crear estructuras culturales que favorecieran y aceleraran el plan evolutivo del demiurgo. Entonces, bueno, así eso está muy resumido. En los otros vídeos podéis acercaros a esta información con un poco más de profundidad. El caso es que el Viria perdido está totalmente cegado por el velo del Maya. Cree que vivimos en un mundo material que nos sostiene, que nos apoya a pesar de las injusticias evidentes que se ven. Creemos que tenemos un Dios que nos sostiene, que nos protege, que quiere lo mejor para nosotros. Todo eso constituye el velo poético del Maya que nos lleva a creer de forma utópica que algún día el dolor va a desaparecer de este mundo, hasta que comprendemos que realmente el dolor es el motor de evolución de esta creación satánica creada por este Dios impostor. Entonces, bueno, el Viria perdido, con todos esos velos, con el espíritu revertido, mirando hacia afuera, totalmente perdido en el mundo de las formas, sufre de lo que la sabiduría hiperbórea llama confusión estratégica, y desde ahí le resulta muy difícil conectar con el recuerdo del origen en su sangre. Ha perdido, digamos, su conexión con sus ancestros divinos, aunque realmente el recuerdo de la sangre está siempre ahí. Y es muy duro, yo lo sé porque lo he vivido en mis propias carnes, en mi propia alma, ¿no?, y en la batalla diaria que todavía tengo, ¿no?, porque cuando el espíritu despierta y se da cuenta del atrapamiento y se activa la hostilidad esencial y todo el proceso que ya voy a contar ahora, realmente, bueno, se te desbarata todo y tu vida, si había una pequeñita zona de confort, se te va al garete y llega una guerra infernal dentro, que es un reflejo de la guerra externa también, ¿no? Pero es muy importante, para mí al menos, que trato de vivir en coherencia total con mi verdad, que trato de llevar a cabo una vida impecable, alineada con el honor y con la lealtad de mi espíritu. Es muy importante que comprendamos y nos demos cuenta de la manera en la que estamos participando mientras somos virias dormidos. Estamos participando en el juego satánico de este Dios a través de la puesta de sentido, a través de la creación de cultura, a través del dolor en el que vivimos de forma permanente, sobre todo creado y perpetuado a través de las relaciones íntimas, de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, hasta dónde queremos seguir participando en un plan que, lejos de liberarnos, que lejos de llevarnos a esa utopía de un mundo en paz y toda la película que nos vende la sinarquía, lo que está haciendo es atrapándonos más y más en el velo del Maya? Así que es momento de permitir que esa pequeñita voz que queda dentro, a pesar del velo, a pesar del condicionamiento de la sinarquía, de las programaciones, a pesar de la propia estructura psíquica del pasú, que nos hace percibir la realidad de la manera en la que el demiurgo quiere que la percibamos, la grandeza y lo que conmueve verdaderamente es que cuando esa intuición del espíritu está ahí y se prende la chispa de la verdad, ya no hay vuelta atrás. Hay gente que me escribe, ¿no?, después de ver mis vídeos, horrorizados un poco por lo que digo y a la vez
sintiendo dentro una certeza que a ellos mismos les asusta, porque eso implica tener que aceptar algo muy gordo, o sea, una distopía cósmica de dimensiones infinitas que nuestra alma no es capaz de aceptar, ¿no? Porque nuestra alma está programada para aplaudir el plan del Creador, para temerle, para adorarle, porque el alma es el propio demiurgo en nuestro interior. Entonces el despertar del espíritu en el Virya dormido no es un proceso cómodo. Y ya veremos qué ocurre, qué opera dentro de este ser semidivino cuando descubre realmente quién es, cuál es su situación en este planeta, en este universo creado, y cuáles son las herramientas y las maneras para poder salir del laberinto. Y es que luego dentro de los viryas, ¿no?, de, digamos, esta categoría, por llamarla así, ¿no?, de seres semidivinos con esta parte animal y esta parte eterna, increada, ¿no?, que es el espíritu, pues tenemos al virya lúdico, que es aquel que juega en el maya, aquel que ha sustituido su esencia, su yo del espíritu, por un personaje, y que está jugando, y que sin embargo, paradójicamente, no se la juega. Es decir, que intuye que esto es falso, que sabe que depende de él, de su propia voluntad, empezar a salir del laberinto, y sin embargo elige, por miedo, por inseguridad, pues por comodidad, elige quedarse a jugar en este juego inmundo que lo único que hace es cegarnos más y más y retrasar nuestra verdadera liberación, ¿no? Así que el virya tiene que pasar por muchos caminos, ¿no? Atravesar su parte lúdica, su parte sacralizante en la que quiere convertir en dogma, en religión, en evangelio, pues los libros de Luis Felipe, la propia Gnosis, hasta que llega al virya gracioso luciférico, ¿no?, que ya hablaré de la actitud graciosa luciférica, que es aquel realmente capaz de resignar todo designio demiúrgico a través de la gracia del Paráclito, de la gracia del origen, ¿no?, poniéndole risa a todo este teatro, cortando, ¿no?, de todo drama y toda vinculación emocional con todo lo que pasa afuera, ¿no? Así que bueno, resumiendo la situación del virya perdido y el proceso de liberación, es un proceso a la vez interno y externo. Es un proceso que tiene que ocurrir en el kairos adecuado, porque el salto que hay que dar es de una dimensión que no conocemos en este universo creado, ¿no? Hay que recobrar y reclamar la hostilidad esencial, ya hablaré de ella también ahora, para que entendamos que no tiene nada que ver con la rabia, es otra cosa. Se trata también de activar la voluntad absoluta, la voluntad inquebrantable, que nos haga persistir en un camino tan duro, tan penoso, con tantos obstáculos, y con el enemigo constantemente tratando de distraernos y de alejarnos del camino que verdaderamente nos conduce a casa, ¿no? Así que sí, no es un camino fácil, no es un camino cómodo, pero aquí estamos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más queremos seguir seducidos, acomodados, acariciados por el velo poético del maya? ¿Cuánto tiempo más queremos seguir siendo esclavos del demiurgo, de sus huestes demoníacas y de nosotros mismos? Yo por mi parte tengo clara la respuesta, ¿no?, y asumo la complicación y la dificultad y la incomodidad que implica abrirse a la verdad, a una verdad de esta profundidad, y sobre todo a las consecuencias que implican llevar esta verdad y esta fidelidad hacia uno mismo hasta los últimos puntos, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Para cerrar esta reflexión sobre la situación del virya dormido, una buena noticia, y es que hablamos del origen, de volver a casa, volver al mundo de Hiperbórea, al mundo increado, ¿no?, como si fuera algo lejanísimo, como si hubiera un camino verdadero que recorrer. Y entonces, por un lado sí y por otro lado no. Es decir, nosotros como espíritus somos el origen. El origen es intrínseco a nuestra esencia como espíritus hiperbóreos, de forma que nunca, jamás hemos dejado de estar en el origen. El problema, es decir, el espíritu, por tanto, no está como encapsulado dentro del alma, no absorbido ahí. Digamos que su conciencia lo que está es dispersa, repartida, totalmente
perdida en el mundo de las formas y de la materia, ¿no? Y de lo que se trata y lo que intenta toda la estrategia de la sabiduría hiperbórea es reconducir las miradas del Virya hacia el centro de sí mismo para realmente poder revertir la esfera del espíritu pervertido, invertido y engañado por los siddhas traidores y poder realmente volver a casa en el sentido de devolver todas las miradas gnósticas hacia el centro de nosotros mismos. Entonces, bueno, son conceptos que a lo mejor suenan raros porque no se pueden comprender con la mente y menos en un vídeo. Si alguien llega a esto por primera vez, hay que hacer un recorrido, ¿no?, de ruptura de esquemas y de permitir que los nuevos conceptos gnósticos empiecen a formar parte del vocabulario diario, ¿no?, que lo integremos realmente como algo natural, porque aunque a veces son palabras raras, distintas, pero no importa, son, bueno, términos materiales en tanto que son sonido y son palabras, pero que contienen una pureza y una potencia que realmente tiene que ver con el mundo increado. Bueno, muy bien, entramos en el segundo apartado de este vídeo, en el que voy a hablar un poquito sobre la liberación, ¿no? ¿Cuál es el proceso, cuál es el desenvolvimiento, ¿no?, de este camino en el que vamos corriendo velos, vamos despertando de engaños, de concepciones, de programas, ¿no? Me voy a detener a hablar del llamado, voy a pararme también a comentar un concepto que puede sonar un tanto raro, ¿no?, el concepto de la sangre pura. Hablaremos sobre la importancia del kairos correcto para este proceso de liberación. Hablaremos sobre cómo reorientarnos, ¿no?, dentro del laberinto. Comprenderemos la importancia de posicionarnos correctamente para la liberación y preguntarnos desde dónde nos estamos liberando, para terminar este apartado con una reflexión sobre la muerte Calibur. Para entender la esencia de lo que Luis Felipe llama el llamado, es importante primero comentar cuál es la situación del alma respecto a sí misma. Es importante entender que el alma por sí sola no tiene existencia genuina, tiene solamente una sensación de existencia que consigue a través de su esfera racional y afectiva. Es el espíritu el que existe. Entonces, esta diferenciación es importante porque el llamado implica empezar a darnos cuenta de que no somos el alma, de que no somos el ser, sino de que somos existencia pura y que la existencia es la que nos lleva a autopercibirnos como espíritus, no a través de un vídeo porque yo lo diga o porque lo diga Luis Felipe Moyano, sino que es una experimentación existencial pura que ocurre dentro de cada uno cuando el espíritu empieza como a despertar, ¿no? Ese llamado puede llegar de muchas maneras, puede llegar a través de estos vídeos o puede llegar cada uno a través del contacto directo con los libros o con otros vídeos, da igual, ¿no? Pero el caso es esa chispa que se despierta, que te confirma tu certeza de años de que no perteneces aquí, de que esto no tiene nada que ver contigo, de que tiene que haber algo más, ¿no? Y como conté en mi primer vídeo, ¿no?, cuando desmontaba ante vosotros todo mi camino en la nueva era, no despreciando lo que he hecho, porque bueno, de alguna forma todo me ha traído aquí, pero sí entendiendo que esa búsqueda incesante, esa voracidad, era del alma, ¿no? Era del alma en tanto que quería acumular conocimiento, pero el motor genuino que lleva a la búsqueda, al menos en mi caso, era el espíritu. Lo que pasa es que al estar revertido, olvidado de sí mismo, totalmente confundido en los velos del Maya, y yo misma sin saber siquiera que el alma y el espíritu eran cosas distintas, ¿cómo te vas a orientar en tremenda confusión, ¿no? Entonces, muy importante seguir el llamado y además hacerle caso, porque si tratamos de taparlo por miedo, por comodidad, por bueno, ya, si acaso ya lo haré después, si el llamado ha ocurrido, ya depende, bueno, de la pureza de sangre de cada uno, de la que hablaré ahora, depende de la potencia volitiva de cada espíritu, pero merece ser seguido, el llamado merece ser atendido, porque es realmente ¡pum!, el punto de despertador
la patada, ¿no? El empujón, el zarandeo, que nos ayuda, bueno, a tomar conciencia de que no vamos hacia la quinta, de que no estamos en la luz, de que, bueno, y aceptar eso es duro, pero ahí está. Este no es un camino para naturalezas débiles que quieren unicornios y arcoíris, sino es un camino hacia la verdad pura, con toda la dureza que esto implica, ¿no? Bueno, y cuando llegamos al concepto de la sangre pura y vas encajando todas las piezas de este puzzle totalmente loco en el que vivimos, comprendemos todo el interés de la propaganda histórica, mediática, política sostenida por la sinarquía para que nos horroricemos y rechacemos y nos pongamos en guardia y alertas ante un término como el de pureza sanguínea, porque nos recuerda, ya sabemos a qué, ¿no? Y es importante aquí mencionar que esa pureza sanguínea de la que habla la sabiduría hiperbórea es de alguna forma la potencia del recuerdo del origen, que es lo que le lleva al Viria a lanzarse a la batalla, a entregarse a la acción sin medir las consecuencias y guiado totalmente por la verdad de su espíritu, ¿no? Y también mencionar que el término de impureza o pureza sanguínea es un término gnóstico sostenido por la sabiduría hiperbórea y que se refiere realmente al contenido gnóstico de la sangre, no se refiere al plasma linfático. Y otra aclaración muy importante, la pureza en la sangre, de la que habla la gnosis, referida a la presencia más o menos clara del recuerdo del origen en nuestra sangre astral, en nuestra sangre gnóstica, no tiene nada que ver con la pureza racial. Es decir, que la pureza sanguínea la puede tener una persona de raza negra, amarilla, roja, blanca, no importa, no tiene nada que ver. Y de esto hablaré también un poquito más adelante cuando hable de la guerra y nombre un poquito por encima el tema de la arianidad, ¿no? De los arios, que bueno, es que forma parte todo del gran engaño, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a tratar de tocar con la delicadeza suficiente como para que no se activen vuestras resistencias y vuestra disonancia cognitiva que os hagan creer esta tía está loca, está en una secta, está haciendo propaganda de algo innombrable que ya sabemos lo que es. No, no tiene nada que ver. Es que entendamos la profundidad gnóstica, la profundidad esotérica de la historia de la humanidad y que entendamos el grado de engaño que tenemos todos como virias dormidos, incluso los que estamos despertando, ¿no? Y si bien la pureza racial sí que puede favorecer la pureza de la sangre, no es una condición sine qua non. Es decir, el mestizaje racial es cierto que confunde de alguna manera a nivel genético a la persona, pero eso no significa que no pueda tener esa persona mestiza una sangre pura que le ayuda a reconectar con su espíritu y con el camino de vuelta a casa. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante entender este término. ¿Por qué? Porque la lectura de los libros, la gnosis que se activa dentro a través de esta lectura, lo que va haciendo también es purificando esa sangre. Porque imaginad que venimos con toda la época atlante o incluso antes, ¿no? Con el recuerdo del origen bien presente, cuando los sidas bajan a la tierra, conforman los atlantes blancos, todo lo que ya he contado en otros vídeos, ¿no? Y la perversión, los velos del Maya, los siglos, las propagandas sinárquicas han ido velando, nunca mejor dicho, ¿no? Cubriendo con velos y oscureciendo y densificando y enturbiando la pureza del recuerdo de nuestro origen, que es lo único que nos puede dar fuerzas para romper con todo y emprender el camino de regreso. Y la lectura de estos libros, por eso siempre hablo de ellos como la fuente. Habrá quien diga, es que lo estás convirtiendo en evangelio, tiene que haber otra forma de liberarse, no puede ser a través de un libro. Fenomenal, pues que cada uno busque su forma. Yo estoy contando aquí la que yo estoy atravesando, la que a mí me está funcionando y en la que creo, no porque sea un dogma, porque otro me lo cuente o porque yo esté siguiendo a un gurú que me ha abducido la cabeza, no. Es porque la certeza y la pureza del recuerdo del origen en mi sangre me guían a saber que este es el camino. Ya está, luego las almas van a dudar, van a echarte un pulso, no puede ser que un libro sea el único camino de liberarse. Es que no es un libro,
es que es un trampolín, es que son códigos rúnicos que están impresos, forman parte de la esencia de la escritura de un ser que no era de este mundo, que vino a bajar una información que no era de este mundo y que opera en nosotros, en la parte nuestra que tampoco es de este mundo. Y la lectura, por tanto, de estos textos gnósticos, primigenios, verdaderos, lo que hacen es purificar la sangre, ayudar a que el recuerdo del origen esté cada vez más fuerte, más presente, con lo que eso implica de aumentar la voluntad, de aumentar la autorreferencia, el valor, la lealtad hacia nosotros mismos y hacia la verdad de nuestra situación y de nuestra liberación. Así que bueno, aclarado esto, que sepamos que el recuerdo de la sangre, que la mayor o menor impureza sanguínea, ¿no?, dentro de este concepto gnóstico de lo que es la pureza de sangre, es muy importante para ayudar al viria a despertar, porque si el viria tiene mucha impureza sanguínea, porque bueno, haya olvidado mucho su origen o porque esté muy atrapado en esquemas, funcionamientos, relaciones del maya que lo tengan totalmente, por ejemplo, conectado con los chakras más bajos, ¿no?, y que lo tengan enganchado en adicciones mundanas, animales, esa persona le va a costar más quizá, aunque su espíritu esté deseando salir del engaño, pero va a tener que purificar su sangre con más contundencia, ¿no? Y estos libros, y yo doy fe de ello por mi propia experiencia, no porque me lo hayan contado, tienen ese poder, esa capacidad de ir limpiando, de ir haciendo cada día más presente en ti la certeza de lo que eres, y se va activando un poder, una hostilidad, que no es algo negativo, ya hablaré ahora de ella, una voluntad, un honor, una lealtad, una alegría increada, que es la que te hace poder sobrevivir en este infierno en el que estamos y que se está poniendo cada vez peor. Y todo este proceso de liberación del que estamos hablando se enmarca dentro de lo que la sabiduría hiperbórea llama el kairos correcto, ¿no?, que podría ser algo semejante al tiempo, pero ya hablamos en otros vídeos de que el tiempo es un concepto y es una realidad, aunque sea ficticia, aunque sea ilusoria, pero es algo creado por el demiurgo. Es más, el tiempo es la conciencia del demiurgo, ¿no?, colocada en una línea que permite establecer presente, pasado y futuro, ¿no? En el momento en el que entramos en la línea estamos alimentando esta conciencia demiúrgica, y el kairos sería, bueno, el momento correcto en el que el espíritu elige, decide y da el paso hacia la liberación, y que, por fortuna, no tiene que ver con un proceso evolutivo, es decir, las almas, puesto que son el demiurgo en sí, están sujetas a su propio designio, por tanto están sujetas a la ley del karma y a todo el proceso evolutivo. Entonces necesitan muchas vidas quizá para mejorarse, para llegar a la entelequia final, a la perfección final. El espíritu, en cambio, no necesita más que una vida para liberarse, lo único que tiene que darse es el kairos adecuado. A mí me hablaron, por lo visto, yo no recuerdo, de la sabiduría hiperbórea hace meses. Una persona que llegó a mí a través de mi terapia delfínica me preguntó: oye, ¿conoces la sabiduría hiperbórea? Y yo creo que le contesté, no he oído nunca hablar de eso, pero yo ni me acordaba de esa conversación. Y cuando empecé a compartir estos vídeos, ¿no?, después del shock que supuso la lectura de Belicena y todo eso, esta persona me dijo: oye, ¿no te acuerdas que te hablé de esto? Y yo lo tenía borrado. ¿Por qué? Porque en ese momento no era mi kairos, no era ese instante increado en el que el espíritu está preparado para recibir una información y empezar a obrar en consecuencia. Por eso digo que a lo mejor estos vídeos, esta información, estos libros llegan a ti ahora y no es tu kairos, no pasa nada, tampoco hay que luchar contra eso. A lo mejor dentro de unos meses, ¡pum!, es el momento, lo sientes y todo se facilita y todo se acelera para que tú realices tu propio proceso, ¿no? Comentamos ahora cómo orientarnos en el laberinto. Bueno, de esto habla mucho Luis Felipe en el libro de los fundamentos, así que no pretendo hacer ni un resumen ni extraer la información, simplemente toco términos y abro puertas, y ya cada uno en su proceso que se acerque directamente, se ponga en contacto íntimo y personal
con esta información si así tiene que ser, ¿no? Y bueno, aunque sabemos que estamos atrapados en el laberinto del Maya, no tenemos realmente una conciencia, una percepción verdadera, completa, del grado de atrapamiento en el que estamos, porque los mecanismos que nos atrapan no son solamente externos, no es la cultura, no es la política, no es la religión, no es la educación, es la estructura psíquica que tiene nuestra alma creada por este demiurgo. Es decir, es como la pantalla, el filtro a través del cual nos relacionamos con la realidad de este mundo creado. Entonces, está genial hecho el engaño, el enmarañamiento que tenemos en el laberinto es de una magnitud que no podemos ni sospechar. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la sabiduría hiperbórea a través de la purificación de la sangre que vamos logrando con la lectura de los textos gnósticos? Es irnos orientando más y más en el laberinto, es decir, ir desarrollando una orientación estratégica. Si ya, como hemos dicho, el Viria perdido, cuando sufre el atrapamiento del espíritu, sufre una confusión estratégica, la ruptura de esa dinámica va a ser, por el contrario, una orientación estratégica, es decir, darnos cuenta de que estábamos caminando hacia allá creyendo que era el camino o ignorantes de que había otro camino, de pronto despierta, ¿no?, a través del llamado el espíritu dentro de nosotros, se activa el recuerdo de la sangre, el recuerdo del origen, ¿no?, y es nuestro kairos, estamos preparados para recibir estos textos. Entonces, bueno, ahora a ver cómo nos orientamos en un laberinto lleno de enemigos, que mientras estábamos dormidos, bueno, este no da guerra, no es peligroso, ¿no? En el momento en el que despertamos, ellos lo saben de muchas maneras, van a por nosotros. Así que una vez que nos reorientamos y sabemos que el camino no es para allá, es para allá, ahora tenemos que cubrir esa distancia hasta el origen. Entonces hace falta desarrollar una estrategia para poder seguir orientados mientras caminamos y para realmente poder lograr el punto final, que es el regreso a casa y la salida, ¿no?, de este mundo infernal creado. Y como decía el capitán Kiev en el misterio de Belicena Vilca, los mundos de ilusión son infinitos y el laberinto está compuesto por miles de mundos. De ahí la importancia de afirmar un mundo como real, que eso es como una misión que tiene el Señor de la Guerra, Nabután, y por eso habla el capitán Kiev de cómo los señores de la casa de Tarsis, realmente el mundo de los señores de la casa de Tarsis es el mundo que Nabután, como señor de la guerra, afirma como real, porque es el mundo en el que se afirma la realidad del espíritu, es el mundo donde los virias despiertos han luchado más por la liberación del espíritu, y en el momento en el que desde los señores de Venus se concede como real un mundo dentro de este infierno material, ese es para nosotros el mundo real al que debemos adherirnos. Digamos que por eso todos los virias que estamos despertando estamos bajo el amparo gnóstico, noológico, estratégico de la casa de Tarsis. Y este amparo, digamos, esta conexión carismática con todos los antepasados de la casa de Tarsis, es lo que nos va a facilitar que nuestra orientación estratégica sea mayor o menor, porque a menor orientación estratégica, más complicado se vuelve todo en el laberinto, más espacio hay que recorrer hacia el origen y más tiempo hay que emplear en salir de las trampas del Maya. En cambio, si la orientación estratégica es mayor, podemos cubrir la distancia hacia el origen en momentos y la liberación del viria puede ser instantánea. E incluso si un viria llega a tener una orientación absoluta hacia el origen, sale automáticamente del laberinto. De ahí la importancia de sentir dentro el vínculo auténtico del pacto de sangre con los señores de la casa de Tarsis, que es el mundo real dentro de este infierno que reconoce el incognoscible y Nabután, ¿no?, como representante de él, y que es el mundo que nos puede dar una contención, una guía, un sostén y un vínculo carismático que nos ayude a reorientarnos correctamente en el laberinto
y que nos ayude también a atravesar todos los obstáculos y todas las zancadillas que nos va a poner el enemigo, porque en el momento en el que nos ven totalmente determinados a volver al origen, bueno, empiezan los ataques de mil maneras a través de los símbolos sagrados de la familia, de problemas externos, de problemas de salud. Increíble los ataques que se dan, y a pesar de que hay días que uno dice yo no puedo, no quiero seguir más en este infierno, la voluntad, la fuerza, la determinación del espíritu te hace levantarte de la cama y utilizar todos los obstáculos, todas las zancadillas, los impedimentos, las dificultades, como un trampolín, como una manera, una posibilidad de usar todas esas trampas infernales para afianzar y para reafirmarnos más y más en la realidad del espíritu. Y es muy importante también observar desde dónde pretendemos la liberación, porque hay una trampa muy común y es pretender que la liberación ocurra desde el sujeto consciente. El sujeto consciente, que forma parte del alma como estructura dentro de nosotros. ¿Cómo va a querer el alma liberarse si el alma es la guardiana, la que impide, la que no quiere que el espíritu se libere? Entonces muchas veces permitimos que sea el alma, desde la confusión que tiene, que no sabe ni siquiera la diferencia entre alma y espíritu, dejamos que sea ella la que dirija los pasos de la liberación. Y eso en ningún caso nos va a llevar a una liberación verdadera, nos va a ofrecer a cambio un placebo que no va a servir de nada, ¿no? Y es que el proceso de liberación del espíritu es algo que atañe solamente al espíritu, pero el alma, que siempre necesita participar y sentirse importante y sentirse la ejecutora de todo, va a tratar de llevar a cabo esta liberación utilizando su esfera racional, su esfera afectiva, ¿no? Pasándolo todo por un filtro que está carente de una sangre pura, y que por eso va a convertir al viria que se trate de liberar desde el sujeto consciente en un viria sacralizante, en un viria lúdico, que lejos de poderse liberar verdaderamente, lo que va a hacer es aumentar su confusión dentro del laberinto. Entonces hay que permitir que sea el espíritu el que realiza el llamado desde dentro, aunque pueda parecer que es un vídeo o es un libro el que lo realiza, pero es como un proceso íntimo, ¿no? De reconexión y de autollamado, ¿no? El espíritu se llama, el espíritu coge el teléfono y es él mismo el que despierta, ¿sí? Y además es capaz el espíritu no de rechazar al alma y al sujeto consciente, sino de utilizar a esta alma, a este sujeto que pretende hacer todo el proceso de liberación, lo pone a su servicio y usa al alma como una estrategia para su liberación, para encontrar con más facilidad la salida, porque aunque la liberación es del espíritu, la estamos haciendo mientras estamos encarnados en un cuerpo y guiados por programas emocionales, kármicos, afectivos, racionales del alma. Entonces no es más valiente el que no quiere ver la verdad. Tenemos que aceptar la realidad de que somos seres semidivinos con una parte animal creada por el demiurgo, una parte espiritual hiperbórea increada proveniente del mundo más allá de las estrellas, y que tenemos esa doble naturaleza. La cuestión es que en el proceso de liberación el alma deje de tener el comando de la vida, del viria, y pase a ser el espíritu el que gobierne, domine, elija y actúe. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco el cambiar el control del mando, y que realmente el espíritu, una vez que recupera la conciencia de su estado de atrapamiento, recuerda quién es y activa la hostilidad esencial, ahí el alma no tiene nada que hacer, porque no puede ante un espíritu puro que está despertando, ¿no? Y a pesar de que ya empezamos a sospechar lo que implica realmente un proceso de liberación del grado del que estamos hablando, que no puede haber una liberación mayor ni más importante que la del espíritu, porque todo lo demás que nos cuenta la nueva era, liberarte del ego, liberarte de las pasiones, liberarte, son pequeños tentáculos, ¿no? Que va teniendo el alma, y que sí que es importante ir cortando, ¿no? Pero claro, la nueva era está diseñada para que no veamos la pantalla completa y no comprendamos la magnitud del engaño en el que estamos, ¿no? Entonces al alma, bueno, le puede incomodar el tema de la liberación,
Pero solamente cuando entendemos lo que es la liberación verdadera, entendemos por qué el alma nos declara la guerra automáticamente en el momento en el que el espíritu despierta y se reorienta determinado, valiente hacia el origen. Porque la liberación del espíritu trae aparejado, es parte del pack, la muerte del alma. Y en el libro de Belicena habla muy bonito, ¿no?, de todo el ritual que hacían ya en la época de los íberos, los tartesos, todo el ritual de Pirena, el ritual de la muerte Calibur, ¿no? Eran los elegidos para realmente ser transmutados en seres inmortales, en hombres de piedra, en guerreros sabios. Es decir, era el proceso a través del cual el alma dejaba de tener el control sobre tu vida y realmente entrabas en la negrura infinita del espíritu a través de ese ritual en el que miraban los ojos vacíos, las cuencas de los ojos vacíos, ¿no?, de la diosa Pirena. Y bueno, que no es más ni menos que el atravesar esa negrura infinita para despertar renacido a la certeza del sí mismo, donde uno muere a la calidez de los placeres mundanos, donde ya nada externo va a moverte, donde ni siquiera las relaciones de pareja van a activar en tu sangre los comportamientos más animales y más instintivos. Entonces, claro, es un proceso muy fuerte porque el alma entra en pánico porque la invitación de la muerte Calibur es la muerte del alma, la muerte de la vida creada, y que al mismo tiempo que muere el alma, el espíritu se reencuentra consigo mismo. Y contado de otra manera, también aparece en el misterio de Belicena, ¿no?, cuando dentro de la trama novelesca el doctor Siegnagel, ¿no?, en el propio proceso de despertar, tiene ese arrebato místico, ¿no?, esa conexión con la Virgen de Agartha cuando ocurre un terremoto en su apartamento, ¿no?, y conecta con esa parte increada de sí mismo y percibe dentro, atraviesa la experiencia espiritual de recibir de manos de la Virgen de Agartha la semilla de piedra que le es depositada, digamos, en el espíritu, y que hace que el doctor muera a la vida cálida, empiece a enfriar sus emociones, sus sentimientos, empiece a desvincularse de los deseos respecto al mundo material y tenga un renacer que es totalmente inconcebible para el alma porque implica su aniquilación, ¿no? Un renacer en el que vuelves a los comportamientos infantiles más inocentes, de risa, de despreocupación, de que nada te importa, de que todo está bien. Se activa una voluntad en ti infinita, un valor enorme, dejas de temer nada que esté vivo y por supuesto dejas de temer a la muerte, ¿no? Y bueno, aquí es una forma de contarlo de dos maneras, ¿no? A través del ritual de Pirena, de la muerte Calibur que llevaban a cabo, ¿no?, los iniciados hiperbóreos hace miles de años, y que bueno, en el caso de la trama novelesca del misterio de Belicena, el propio doctor y seguramente muchos virias despiertos han tenido ese contacto con la Virgen de Agartha que les ha posibilitado, ¿no?, la activación de la semilla de piedra dentro para que todo el calor del corazón creado, del alma demiúrgica, empiece a enfriarse y podamos realmente aprender a vivir y a relacionarnos con los otros, con la realidad y con nosotros mismos desde un espacio increado, nuevo, frío, y aquí diréis, pero ¿cómo frío? Frío en el sentido de no reactividad emocional, de no poner sentido a los dramas, de quitar tensión dramática a todo, porque no olvidamos que esto es un teatro, que no es real a otro nivel y que nosotros somos meros actores, que estamos en un laberinto y que bueno, hemos elegido pasar el tiempo que nos quede en este infierno realmente trabajando profunda y comprometidamente para liberarnos y salir de aquí. Bueno, muy bien, hemos llegado a la última parte del vídeo en el que me voy a detener a hablar un poquito de la guerra esencial, de los enemigos y de lo que es la guerra en sí. Y claro, aquí la parte nuestra todavía quizá vinculada a los programas del alma, de la nueva era, donde nos han inculcado, nos han lobotomizado con el paralelismo espiritualidad igual a paz,
nos cuesta mucho aceptar la palabra guerra vinculada al proceso de liberación del espíritu, pero es que caeríamos otra vez en una ingenuidad absurda que no nos facilita el camino, que no nos impulsa realmente hacia el origen, si pretendemos ignorar que vivimos en una guerra, que el Valplatz, ¿no?, lo que cuenta la sabiduría hiperbórea, la vida en sí, el mundo material, lo que vemos aquí en la Tierra es un campo de batalla. Entonces, no caigamos en esa ingenuidad de esto no va conmigo, yo solamente quiero la paz, fenomenal, pero ¿no ves alrededor lo que está pasando? Es una guerra declarada, ya los enemigos están a la vista. Por eso la importancia de detectar quién es el enemigo. Y aquí hay otra pequeña trampa, porque es muy fácil, ¿no?, señalar pues a la élite, al pueblo elegido, que de alguna manera sí, son los actores, los ejecutores del plan. Y es fundamental, como primer acto de guerra, identificar quién es el enemigo, porque si no conocemos al enemigo, no hay ninguna posibilidad de que ganemos la batalla, ¿no? Y hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, ¿no?, que decía: no es suficiente con ser un buen espadachín. Digamos, el guerrero más valiente es aquel que se contiene, que pasa de largo y que se reserva para un enemigo más digno. Por tanto, la invitación desde aquí es a no perder el tiempo. Aunque sé que queremos hacer algo y queremos sentir que estamos participando, poniendo nuestro granito de arena para que esto cambie, para que la dictadura totalitaria no se acabe de imponer, para que nos liberemos a un nivel Matrix, es ingenuo, porque el enemigo no es la élite, ni siquiera el pueblo elegido, el enemigo es el demiurgo. Hay que tener muy claro quién es el adversario. Ya hablé en el vídeo 5, ¿no?, de lo que significa Satán. Satán es el adversario. Entonces, el mundo creado, con la matriz incluida, todo el sistema económico, financiero, político, cultural, todo es irreal para el espíritu. Es decir, puesto que todo está sujeto a la ley del karma, a la ley de evolución, a las leyes fenomenológicas, eso no tiene una existencia real para el espíritu. Por tanto, no es algo digno para el espíritu no va a emplearse en luchar contra el mundo material que para él no tiene cualidad de existencia. En cambio, el demiurgo, al ser también un espíritu increado, como lo somos nosotros, él sí es el adversario. De ahí la importancia de no perder el foco, de saber que toda la élite que está ejecutando su plan son los peleles, ¿no?, de este dios tan malévolo, pero que en última instancia la batalla final, toda la lucha para poder regresar al origen, se va a hacer directamente con el demiurgo. Y al igual que es importante conocer quién es el enemigo, nunca está de más acceder a las debilidades que tiene ese enemigo, ¿no? Y en el libro de Belicena lo cuenta Nimrod de Rosario, cuando habla de que Jehová se dirige al pueblo de Israel y le dice: hay 4 aspectos en los que sois vulnerables, a través de los que os pueden atacar y vencer. Y les advirtió: tenéis que cuidaros de la espada porque os puede matar, tenéis que cuidaros de los perros porque os pueden despedazar, tenéis que cuidaros de las aves porque os pueden devorar, y tenéis que cuidaros de las fieras porque os pueden aniquilar. Aquí no se refiere solamente a las aves físicas, a los perros físicos, todo tiene una simbología mucho más profunda, ¿no?, que aparece en el libro. Y habla Jehová dirigiéndose a Israel que hay 4 remedios que Él les va a dar para poder, de alguna manera, compensar esos ataques a través de los que ellos son vulnerables, y que son remedios que nosotros, los gentiles, jamás deberíamos conocer, ¿no? Contra la espada, ellos tienen la paz del oro. Contra los perros tienen la ilusión de la rabia. Contra las aves tienen la ilusión de la tierra. Y contra las fieras tienen la ilusión del cielo. Eso suena así un poco un código encriptado, pero bueno, lo dejo ahí, que cada uno vaya investigando cuando llegue el momento, ¿no? Y a la vez que el enemigo tiene esas debilidades, el Viria, despierto, que está todavía atrapado en el laberinto, también tiene muchas debilidades a través
de las que el enemigo le puede volver a desorientar, le puede frenar y le puede impedir, ¿no?, que realmente se dirija hacia el origen. Y es importante saber cuáles son nuestras debilidades para que cuando se activen y se hagan presentes, las veamos, pero que desde el espíritu elijamos ejercer el poder que como espíritu tenemos para dominarlas, porque realmente lo que nos hace más débiles aquí en este plano, en este maya, en este laberinto, son las emociones que son el modo más viscoso de la ilusión, lo que se nos pega, ¿no? Y las emociones vinculadas sobre todo con los símbolos sagrados de la madre, el padre, el hijo, la pareja, ¿no?, los compañeros de trabajo, las relaciones, a través del miedo, de la angustia, ahí estamos perdidos, ¿no? Entonces es muy importante que recordemos que en este mundo, en este laberinto, todas las emociones que sintamos como propias no lo son, son prestadas, son parte de la composición anímica del alma, pero de ahí la importancia que nos reconozcamos como espíritus para que dejemos de identificar el yo verdadero, el yo genuino del espíritu, con el yo anímico, que es el que está totalmente pringado y metido en toda la vorágine emocional de este laberinto, ¿no? Y si bien los sentimientos, las emociones son la gran trampa para nosotros, los virias que estamos en proceso de despertar y de reorientación hacia el origen, hay un sentimiento, por llamarlo así, increado, que es la nostalgia, que es la que se activa con la mine, ¿no?, lo que la sabiduría hiperbórea llama la mine. La mine es esa nostalgia que se activa, que te conecta con el recuerdo del origen en tu sangre. Y esa nostalgia es importante, que es la que tratan de inducirnos los dioses leales desde Agartha, ¿no?, a través de ese canto, de la canción infantil. Todo esto son símbolos y metáforas, ¿no?, pero sé que vuestro espíritu lo está captando, ¿no? Y es importante que se active esa nostalgia del recuerdo de casa, del hogar verdadero, porque esa nostalgia es como el clic, ¿no?, el impulso, lo que puede hacernos reaccionar y realmente reorientarnos correctamente para emprender el camino de vuelta a casa. Y esa nostalgia no va a convertirse en ningún caso en una emoción anímica, álmica, que nos lleve al sufrimiento, al drama, no. Es un sentimiento increado que viene de otro mundo para que realmente conectemos con el hogar y que esa nostalgia sea el impulso, el motor que nos ayude realmente a emprender este camino que está lleno de obstáculos, está lleno de enemigos que van a impedir, que quieren impedir que nos reorientemos y que lleguemos finalmente al origen. Y bueno, es una carrera de obstáculos y la mine dentro de este pegamento emocional en el que estamos todos pringados es este sentimiento puro que no acarrea sufrimiento, pero que nos ayuda, ¿no?, en el proceso de liberación. Y para terminar con este apartado sobre el enemigo, los enemigos, no olvidemos que si bien el enemigo está fuera, también encarnado, ¿no?, pues en el pueblo elegido y en toda la élite que está montando toda esta película, ¿no?, eso no es más que el reflejo macrocósmico del microcosmos que nosotros somos a un nivel y que nos ayuda a recordar que el enemigo no solamente está fuera, está dentro, porque la parte nuestra creada por este demiurgo está totalmente a expensas de eso, de las emociones, del drama, del dolor, del atrapamiento, del sufrimiento, porque ese es el motor que nutre la propia conciencia del demiurgo. Entonces, está bien batallar fuera, quien así sienta que tiene que hacerlo, pero que en ningún caso sea una sustitución de la auténtica batalla, que es la que tenemos que lidiar ahora. La batalla ahora es en la sangre. En otras épocas sí que hubo pueblos con una vinculación carismática mucho más pura y más fuerte, que fueron incluso capaces, ¿no?, de ir al origen como comunidad, como ocurrió con los vikingos de Groenlandia, que desaparecieron, ¿no?, y a través de la puerta de Thule y se fueron al origen, ¿no? Pero hoy en día esa vinculación carismática está tan enturbiada, tan podrida por toda la influencia sinárquica, que la batalla realmente es a diario, en la sangre de cada viria despierto, sin olvidar eso, que el alma demiúrgica está en nosotros y que el camino de liberación del espíritu consiste
en localizar, en dejar de identificarnos con esa alma. A eso nos ayuda a leer el misterio de Belicena Vilca, a separar el yo del espíritu del yo del alma. Por tanto, dejas de identificarte con el sujeto anímico y te colocas en el lugar del espíritu. Y luego ya con los fundamentos, a través de otras iniciaciones, ya se consigue aislar el yo del espíritu del Valplatz, ¿no? De toda la locura, de todo el campo de batalla del mundo, y podemos crear un tiempo y un espacio propio, que hablaré de esto en el próximo vídeo sobre la estrategia hiperbórea, para poder sobrevivir en este mundo material hasta que logremos realmente volver al origen o hasta que acaezca, ¿no? la gran batalla final. Por tanto, aunque nos encante luchar fuera, ir a manifestaciones, que yo no digo que esté mal, que cada uno está en el punto en el que está y es perfecto porque a todos nos mueve, ¿no? Un deseo genuino de vivir en un mundo un poquito más digno, ¿no? Pero no olvidemos que la lucha es dentro y que no hay liberación posible mientras no quitemos el mando de nuestra vida al alma animal. Mientras sigamos conectados con el ordenador global de la especie, jamás podrá darse la liberación. De ahí la importancia de localizar los mecanismos, los recursos, las triquiñuelas de las que se sirve el alma para mantenernos siempre atrapados en los símbolos sagrados, en los vínculos tóxicos, en el drama, en el dolor, para desde el espíritu coger la espada de Naután o el tridente de Poseidón y acabar con esa esclavitud a la que nos somete el alma, ¿no? Así que, guerreros, la guerra está activa, de cada uno de nosotros depende encontrar al enemigo dentro y declararle la guerra. Y claro, la nueva era, imagínate, ya lo hablé en otros vídeos, ¿no? Estamos programados para la paz, no te confrontes con nadie, no luches por lo que crees que es justo, si eso va a implicar que te baja la vibración, que te enfadas. Entonces, cuidado, que tampoco estoy haciendo aquí una apología de la agresividad ni de la confrontación, al revés. Un guerrero hiperbóreo no quiere la guerra, no busca la guerra, no se alimenta anímicamente de la guerra, como sí lo hace el demiurgo, creando esas guerras de mierda de las que voy a hablar ahora, unas guerras sinárquicas, satánicas, totalmente carentes de mística, totalmente carentes de dignidad y de esoterismo. Entonces, la guerra diaria es dentro de cada uno. Y no se trata de levantarte por la mañana y odiarte porque tengas un alma, no, es reconocer la realidad. Soy un ser divino, semidivino, y que el demiurgo tiene poder sobre mí mientras yo esté identificada con la parte mía animal, mi cuerpo y mi alma. Ahí tengo todas las de perder, porque el enemigo es el que me ha creado, por tanto él sabe todos los mecanismos de mi sistema demiúrgico interno y sabe qué teclas tocarme para desestabilizarme. Ahora, en el momento en el que yo soy consciente de la situación que tengo, sé quién soy, recuerdo quién soy, reconozco que tengo un cuerpo y un alma creados, pero que aparte soy un ser divino, hiperbóreo, increado, ahí ya puedo tomar el mando y puedo elegir en un acto de voluntad constante, diaria, íntima, a cada minuto, a quién le doy la atención, a quién le doy el poder. Y la buena noticia es que este proceso no es un pulso consciente, diario, porque entonces sería tan agotador que no tendríamos vidas para recuperarnos de tamaño esfuerzo. Se trata de un proceso mucho más mágico, si se quiere, que se activa solo a través de la lectura de estos libros. Por eso que me dicen, oh, parece que los libros es el foco de todo y que un libro te salva. No, ya lo hemos dicho, pero la gnosis increada, la única manera que tuvo de bajar al mundo de la materia satánica es a través de unos libros que están codificados para que nuestro espíritu despierte. Y es en ese proceso en el que podemos empezar a ver, sorprendidos, como, wow, aquí no reacciono, aquí que antes me ponía emocionalmente alterado, no me mueve un pelo, no me importan los dramas del mundo, esta persona ya no me lleva a tal estado emocional que me desestabiliza. Y eso ocurre solo, a medida que el espíritu se activa dentro, a medida que se purifica tu sangre, a medida que el recuerdo del origen está cada vez más presente y opera
y te lleva a actuar desde ahí, alucinas de cómo te empiezas a desenvolver en el mundo. O sea, que no es siquiera un acto de voluntad férrea desde la parte lógica, no, es la voluntad increada. Una vez que eliges y optas y apuestas por la liberación del espíritu, Él toma el comando. Y ahí ya no hay nada, no tiene el alma nada que hacer. Va a haber guerra diaria, claro que sí. Cuando te sientes a leer los fundamentos, te van a saltar todas las batallas, todos los ataques, esto no sirve de nada, no me entero de nada, soy tonta, no, lo que mucha gente me está contando y que yo misma he experimentado. Pero que sepamos que son trampas del alma para sacarnos de la lectura y para impedir que a través de la lectura ocurra la mutación y la liberación del espíritu, ¿no? Así que, guerreros, la batalla está en acción, el campo de batalla está fuera, pero sobre todo está dentro. Y ahora me voy a detener un poquito a hablar sobre la guerra esencial. Bueno, pues para entender de qué guerra estamos hablando y para poder acceder a la esencia de las cualidades de esta guerra final, de esta batalla final que se avecina, es importante primero pararnos un poquito a desmontar todo el tema de la utopía de la paz que nos han vendido desde hace milenios, ¿no? Una paz que nos han prometido a través de un universalismo religioso, a través de que todos los poderes seglares se dobleguen ante el poder de la espada sacerdotal, que va a crear este universalismo religioso que va a permitir que los pueblos cristianos vivan en paz, vivan en amor, solamente dedicados a la oración y al trabajo, que se sientan seguros y protegidos por los enviados de Dios en la tierra, que son los que se van a procurar y poner toda su energía en crear este gobierno mundial donde nos vendan la paz a cambio del control y de la manipulación y de la seguridad, que es lo que ya estamos viendo hoy en día, y que, bueno, nos aseguran un reparto equitativo de la riqueza siempre que haya paz, una riqueza dirigida, manipulada por una sinarquía financiera que va a asegurarse, ¿no?, de que nosotros como ciudadanos entreguemos nuestra soberanía universal a este ocupante del trono de San Pedro, que no es más que el que se ha inventado toda esta película de la Universalix Pax y que no es más que el representante de la paloma de la paz de Israel. Entonces partimos de esa programación que tenemos todos como humanidad, con un concepto de la paz que en realidad, ya vamos a ver, está destinado a cancelar el espíritu guerrero que es inherente a los espíritus hiperbóreos que somos, ¿no? Y desde esta programación han ido creando dos grupos de civilizaciones a lo largo de la historia, las buenas, que son las pacíficas, las que se someten al plan de Dios, las que viven en la paz y el amor, las que tienen diversidad cultural, y luego están las civilizaciones malas, que son las rebeldes y guerreras, las que se rebelan contra el plan del demiurgo, las que establecen cercos y murallas en su territorio, las que erigen a los reyes de la sangre, las que defienden a la aristocracia del espíritu, las que crean cercos místicos donde los pueblos paganos desarrollan toda la estrategia de liberación. Esas son las civilizaciones malas, ¿sí? Entonces, bueno, que veamos que estamos muy programados, ¿no? Y claro, el desprestigio que tiene la guerra en estos días es totalmente fundamentado, porque la única guerra que nosotros conocemos en este siglo XX-XXI son las guerras sinárquicas, que son guerras destinadas primero a borrar todos los vestigios de nuestro origen, después guerras destinadas a acabar con los pueblos hiperbóreos, a acallar todo el resto de verdad, a ocupar territorios, a acabar con las riquezas naturales de los países, a acabar con la población civil, guerras totalmente carentes de mística, de carisma, de honor. Y claro, ¿cómo nos va a gustar eso? O sea, cualquiera que hable de guerra se espeluzna, es totalmente normal, ¿no? Y claro, aquí ahora vamos a ver en qué consiste el concepto de guerra para los hiperbóreos, cómo es una guerra llevada a cabo por auténticos guerreros hiperbóreos. Pero antes de entrar en la guerra y antes yo de entrar también a hablar de ella, vamos a hablar brevemente de la estrategia
porque toda la sabiduría hiperbórea está destinado a crear una estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el campo enemigo y si no somos estrategas nos comen con patatas, ¿sí? Entonces, la estrategia es una manera de estar alerta, de no relajarnos, y la sabiduría hiperbórea plantea 3 etapas y 3 maneras de llevar a cabo esta estrategia, y es a través de la ocupación, del cerco y de la muralla. Todo eso está muy bien desarrollado en el misterio de Belicena, ¿no? Pero para hablar brevemente y que entendamos un poquito en qué consiste esa activación del estado de alerta, importantísimos para la batalla final, es entender el concepto de la ocupación. Si tenemos en cuenta que vivimos en un terreno enemigo, que todo es el Valplatz, que todo es un campo de batalla, cuando un pueblo hiperbóreo, para desarrollar su propia estrategia de liberación, ocupa la tierra, lo está haciendo con mucha intención, porque si decide comprar la tierra y poseerla, se va a relajar, va a bajar toda su alerta y se va a vincular a la tierra a través de la posesión y va a acabar siendo poseído por la propia tierra y le van a ser canceladas todas esas cualidades del espíritu de alerta, de estar pendiente, ¿no?, de lo que realmente va a ocurrir dentro de que estamos en el campo enemigo. Cuando un pueblo hiperbóreo ocupa la tierra, sabe que el enemigo en algún momento va a venir a reclamarla, porque en origen era un territorio que pertenecía al enemigo, ¿no?, que ha sido ocupado. Y el hecho de saber que el enemigo puede venir en cualquier momento es lo que ayuda al pueblo hiperbóreo a estar en un estado de alerta constante. Y habrá quien diga, qué horror vivir así, yo quiero vivir en paz, relajado, disfrutando, claro. Pero estamos hablando de virias despiertos que saben que estamos atrapados, que saben que esto es un infierno, que saben que estamos en un laberinto y que es muy fácil caer en las trampas para vincularnos aquí a la Tierra, como planeta y a la Tierra como terreno, y que en el momento en el que hagamos esa vinculación y nos relajemos, se cancela la capacidad del guerrero para estar alerta, para estar esperando al enemigo y para estar consciente en todo momento de que está en guerra. Entonces, una vez que ocupa el territorio, lo cerca para separar esa pequeña plaza liberada dentro del mundo del demiurgo y poder desde ahí realizar todo el trabajo de liberación usando la agricultura mágica. Bueno, todo esto se habla en el libro de Belicena, ¿no? Pero es muy importante ese concepto de ocupación, cerco y muralla, porque no solamente aplica al exterior, a lo que en otros tiempos los pueblos hiperbóreos hacían, sino a lo que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestro día a día. De esto hablaré ya en el último vídeo, ¿no?, de cómo llevar a cabo toda esa estrategia en el día a día. Pero ese cerco interno, ese cercarnos, ¿no?, a través de las runas y con muchos instrumentos, es la manera de poder crear una estrategia de liberación, pues habremos creado un espacio y un tiempo propio para poder poner la atención en el símbolo del origen, ¿no?, y poder descansar un poco del enemigo, porque si estamos constantemente con la atención fuera, alertas ante el posible ataque, es importante para no relajarnos, pero tampoco nos permite desarrollar el trabajo de liberación que hemos venido a hacer. Entonces, de ahí la importancia del cerco, de la muralla, de toda la sabiduría lítica que nos cedieron los atlantes blancos y que durante siglos ha permitido a los pueblos hiperbóreos cercar sus plazas liberadas con la magia de la sabiduría lítica, creando murallas que realmente hacían invisible a los ojos del demiurgo, a los ojos de todo lo material, hacían invisible a estos pueblos hiperbóreos, ¿no? O sea que hablamos, wow, de técnicas que se han llevado a cabo por muchas civilizaciones hiperbóreas, ¿no?, y que hoy en día están a nuestra disposición, pero en este tiempo más que nunca dentro de nosotros. Y es que aquí estamos hablando de la guerra total, de la guerra esencial, que no tiene nada que ver con las guerras de miseria, totalmente cutres, totalmente mundanas, totalmente indignas, que ha llevado a cabo la sinarquía a lo largo de los años. Aquí hablamos de una guerra que ocupa muchos cielos,
que se lleva lidiando en la Tierra desde hace 1 millón de años y que parece, tal como cuentan, ¿no?, los pueblos hiperbóreos desde hace milenios, estamos ahora acercándonos a la batalla final, al fin de la historia. Por eso Luis Felipe Moyano, cuando escribió estos libros, creó la OCTRA, ¿no?, la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, que tenía la intención de encontrar, de alguna manera detectar a los virias dormidos que potencialmente eran elegidos para convertirse en virias despiertos y ayudarlos a iniciarse en la sabiduría hiperbórea para que pudieran afrontar con honor el próximo fin de la historia. Porque esta guerra total es una guerra, como decía antes, que no tiene nada que ver con las guerras que conocemos. Es una guerra donde se combate por la liberación del espíritu, donde se combate por la mutación colectiva de la raza. Una guerra contra el demiurgo y contra la sinarquía. Es una guerra, por tanto, de principios supremos. Es la guerra del espíritu contra todas las potencias de la materia. Y puesto que es la gran guerra, la guerra esencial, va a desencadenarse a través de lo que se llama la batalla final. Una batalla final que no hay que esperar, porque en el momento en el que estamos esperando, estamos entrando en la línea del tiempo, que es la conciencia del demiurgo, estamos poniendo en el futuro a unos salvadores que van a venir a liberarnos, nos suena, ¿no?, mucho también con lo que estamos, o están muchos esperando con la alianza, ¿no? Pero al final nosotros no somos esperanzadores, nosotros somos centinelas, no tenemos que esperar la batalla final, la estamos aguardando con serenidad, pero a la vez con mucha alerta y esperando el kairos adecuado para emprender la acción. Y hablan, ¿no?, de que llegarán pues el señor de la guerra, Nabután, el señor de la orientación absoluta, todos los guerreros hiperbóreos, todos los vikingos, todos los dioses que llevan esperando en el Valhalla milenios, ¿no?, a que realmente llegue este momento. Una batalla que se supone que va a abrir otra vez las puertas del cielo, como hiciera 13 siglos antes de Cristo, ¿no?, el famoso Nimrod, el derrotado, con su valeroso pueblo de los casitas, ¿no?, que abrió las puertas del cielo y accedió a Shambhala, logrando matar a uno de los 200 siddhas traidores, ¿no?, y abriendo realmente un resquicio, ¿no?, y una herida en el ego de estos demonios, ¿no? Y se habla, bueno, de que ocurrirá otra vez esa apertura para que realmente se acabe con Shambhala y también se puedan liberar, el demiurgo y sus huestes no tengan más remedio que liberar a los espíritus atrapados, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que para muchos esto puede sonar a película. No olvidemos también que cuando hablamos de esa batalla final, de eso que va a llegar, ya está ocurriendo dentro. Mientras ahora la batalla final es cada día, a cada instante, como decía antes, entre nuestra alma y nuestro espíritu. El pulso está servido. Ya lo que ocurra afuera, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y mientras se trata de adherirnos a nuestra verdad y de recordar que estamos todos los virias despiertos bajo el amparo de la mística de la casa de Tarsis. Porque como comenté antes, si bien ellos fueron en su origen los protectores de la espada sabia que contenía el grial, ¿no?, que contenía una de las piedras de Venus, que nos permitía el recuerdo del origen, ¿no?, y que permitía que no estuviéramos perdidos del todo en este infierno. La misión de los señores de la casa de Tarsis, ahora en la actualidad, y desde hace ya milenios, es la de preparar el advenimiento del que será, digamos, el líder de la batalla final, enviado por el señor de la guerra, por Nabután, ¿no? Se trata de que la casa de Tarsis prepara la batalla sabiendo que ellos forman parte de alguna manera, pero sin tener que implicarse directamente, ¿no? Y nosotros estamos bajo esa mística, ese es el carisma, el vínculo carismático que nos conecta, ¿no? Así que la batalla final, bueno, parece inminente. Algunos hablan de que no más de 10 años. No hablamos de una guerra, hablamos de que se acaba el juego, que se acaba la vida en esta tierra creada satánica. Es muy loco, ¿no?
Entonces no hay que entrar en pánico, yo no estoy induciendo aquí a nada terrorífico ni apocalíptico, porque nunca me ha gustado eso. Pero bueno, es una certeza, es una coherencia, es entender que todo el kairos de la historia hiperbórea de la humanidad nos ha dirigido a este momento en el que estamos ahora mismo, y que hablan, ¿no?, los hiperbóreos de que cuando parezca que todo está perdido, cuando ya realmente parezca que el enemigo está comiéndonos por todos lados, es cuando se desatará la gran batalla final, ¿no? Así que, bueno, la pregunta es, ¿qué queremos salvar de este universo material? ¿Cuánto tiempo más queremos emplear en la idea, la fantasía, la utopía de crear una nueva tierra mejorada, de quinta? Es muy bonito y muy legítimo, pero estamos operando ahí desde la programación evolutiva del alma, que quiere mejorar, que quiere pasar de tercera a quinta, que quiere pasar de la guerra a la paz, que quiere pasar de la desconexión a la conexión. No es real, son todos términos totalmente creados por la nueva era, como ya he hablado, para mantenernos presos del corazón caliente animal, y que mientras perdamos toda la fuerza, todo el fuelle, toda la voluntad heroica del espíritu para levantarnos en armas, y como digo, la batalla no es salir a la calle con las hachas y las espadas, aunque a ratos tenemos ganas, pero la batalla es dentro. Si nosotros conseguimos matar a nuestra alma dentro, si conseguimos que la muerte Calibur ocurra en nuestro interior y empezamos a vivir en el silencio absoluto, la negrura absoluta del sí mismo, ya está la batalla ganada. Luego no importa lo que ocurra afuera, no importa lo que nos hagan o nos dejen de hacer, porque nuestro espíritu habrá regresado a casa sin siquiera haber tenido que dejar el cuerpo. Muy bien, bueno, me voy a detener un poquito ahora a hablar sobre la actitud guerrera. ¿Qué nos cuenta la sabiduría hiperbórea sobre qué actitud tener ante esta guerra esencial de principios sublimes, ante esta guerra total, ante esta inminencia de la batalla final? Bien, primero recordemos que cuidado con las guerras morales de la sinarquía, porque las mayores atrocidades, y lo hemos visto y lo vemos a diario, se hacen en el nombre de la verdad, de la solidaridad y de la democracia. Y como ellos se autodenominan morales y se creen que están en el lado del bien, se están dando a sí mismos carta blanca para cometer las mayores atrocidades sin que ninguna comunidad internacional pueda reaccionar. Así que librémonos mucho de las guerras morales y aceptemos y comprendamos, como hace poco me comentó el Noyo de la Octra, cuando decía: todo les pertenece excepto nuestra actitud guerrera. Estamos en el campo de batalla, todos los mecanismos sinárquicos están en manos de ellos, pero lo único con lo que no podrán doblegarnos es nuestra actitud guerrera. Y es una actitud que se tiene que sostener en el día a día. Es un pulso constante para mantenernos firmes, para no sucumbir al cansancio de guerra, para no dejarnos atrapar por el drama de los símbolos sagrados. De ahí la importancia de la alerta y de no distraernos con todas esas utopías de la paz, de un mundo mejor, de la quinta dimensión, porque lo que estamos haciendo ahí es despistando y desviando la atención hacia el futuro, hacia la línea del tiempo que es en sí satánica demiúrgica, y estamos impidiendo poner la atención en esa dignidad, en esa actitud graciosa luciférica, en esa hostilidad esencial que es realmente la guía del Virya. Y claro, en el mundo de la espiritualidad, ya hablé de esto en otros vídeos, estamos programados para rechazar de pleno todo lo que suene a confrontación, hostilidad, lucha, pero me voy a remitir a la etimología de la palabra hostilidad. El adjetivo hostil viene del latín hostis, que significa enemigo. Es decir, el que es hostil es aquel que se siente enemigo en un territorio. Ese es nuestro estado como espíritus. La hostilidad esencial es la actitud natural inherente del espíritu cuando despierta y descubre que está rodeado de enemigos y que está en un campo enemigo, porque el mundo de la creación en sí es el mundo que revirtió
el espíritu y que lo atrapó aquí. Por tanto, estamos en campo enemigo y esa hostilidad esencial es fundamental para volver a la autorreferencia, para activar la voluntad absoluta, para realmente activar también la valentía que nos ayude a volver a casa y para no implicarnos ni a nivel emocional ni siquiera físico en exceso con el mundo material, porque nos reconocemos extranjeros en este infierno, porque sabemos que no somos de aquí. Por tanto, la hostilidad esencial es la actitud guerrera más importante, porque es la que nos lleva a desvincularnos, a no sentirnos pertenecientes de un mecanismo totalmente tóxico, satánico y enfermo, que está destinado a destruir al espíritu y a crear sufrimiento para nutrir a la psicopatía del demiurgo. Y así, a modo de ejemplo, ¿no?, que realmente, bueno, puede que a muchos os rechine y bueno, yo os reconozco que también estoy todavía, ¿no?, rompiendo estructuras, esquemas, programaciones que yo como vosotros recibo porque soy una ciudadana más de este infierno, ¿no? Pero llegó a mí los 10 mandamientos táctico-militares del soldado alemán, que eran los mandamientos, digamos, que imperaban, ¿no?, en todo el ejército durante el Tercer Reich. Y hablaban de que la guerra que ellos emprendían siempre era una guerra honorable para proteger al propio pueblo y que en ningún caso iban a caer en saqueos, ni en excesos, ni en masacres, porque eso eran cosas indignas, ¿no? Y hablaban también entre esos mandamientos de que nunca, por ejemplo, se torturaran a los prisioneros de guerra, que se les permitiera tener sus pertenencias personales, que no se ejecutara a los prisioneros ni a los espías, sino que se les sometiera a un juicio justo ante un tribunal. Obligaban también al soldado alemán a proteger totalmente cualquier espacio llevado por la Cruz Roja, a tratar de forma humana a los prisioneros heridos, a no interrumpir jamás la actividad médica dirigida hacia los prisioneros o hacia los enemigos de guerra. Obligaban también al guerrero alemán a no atacar nunca edificios históricos que estuvieran al servicio de la religión, de la cultura o de la salud, para evitar, bueno, por supuesto, atacar a la población civil que era sagrada. O sea, los niños, los ancianos, las mujeres, todos los que no participaban activamente en la guerra, jamás había que tocarlos bajo ningún concepto, jamás había que tomar represalias contra ningún enemigo a no ser que viniera de órdenes superiores. Es decir, incluso cuando se vieron abocados a la guerra de forma muy indigna, mantuvieron un decálogo de honor que ya quisieran hoy en día los ejércitos del mundo, ¿no? Entonces, todo eso también se sostiene en algo mucho más esotérico y más profundo, que es el concepto de la arianidad, y que ha estado también, evidentemente, súper manipulado por toda la propaganda sinárquica, ¿no? Y ya sabemos a qué nos recuerda todo el tema de la raza aria y todo eso, pero la verdad de todo esto es que lo ario viene de arilla, los arillas, la raza del espíritu. La arianidad no tiene nada que ver de una raza superior a otra y que la destruye porque ellos son inferiores. No, no, no. La arianidad es propia de cada raza. La arianidad no es más que la pureza de sangre del recuerdo del origen. Todas las razas, blanca, negra, roja, amarilla, da igual, todas tienen la arianidad. Y la sabiduría hiperbórea a lo que invita es a correr los velos, a purificar la sangre para que esa arianidad, que no es más que la potencia del espíritu, que nuestro origen en nuestro microcosmos, pueda realmente guiarnos y reorientarnos hacia el origen. Entonces, bueno, aquí hay que resignar muchísimos conceptos, hay que aceptar que estamos totalmente lobotomizados y bajo control mental a nivel global durante décadas, con una propaganda post-guerra mundial salvaje, dirigida por ya sabemos quién, con la intención ya sabemos cuál. En fin, es muy loco todo, pero bueno, que entendamos que la actitud guerrera en otra época, en la que sí que había guerras de pueblos enteros, pues había formas y formas de luchar, había guerreros y guerreros, los indignos y los dignos. Entonces, bueno, esto no es una apología de la guerra,
ningún espíritu hiperbóreo quiere luchar porque no es agresivo, porque no tiene emoción, por tanto no tiene venganza, ni competitividad, ni envidia, ni que quiero acabar con el otro porque es inferior. Esos son conceptos enfermos de la forma judaica que nos han inculcado de entender la realidad. Eso no tiene nada que ver con la raza del espíritu, que es a la que nosotros pertenecemos. Así que bueno, que se caiga todo lo falso y que las estructuras nuestras pueden estar ahora rechinando, juzgando, asustadas, no pasa nada. Cuando uno llega a esta información de forma gnóstica, a través de la activación íntima de la gnosis personal, todos esos miedos acaban y te encajan todas las piezas y comprendes todo el panorama global en el que llevamos tanto tiempo confundidos. Estamos recorriendo en este momento un camino de acercamiento diferente hacia el concepto de la guerra entendida como la guerra suprema, como la guerra esencial, la guerra final, de la batalla final. Hemos visto cómo estamos condicionados con toda la promesa de la utopía de la paz, cómo desde ahí nos han inculcado sobre las civilizaciones buenas y malas, cómo el desprestigio de la guerra también es parte de la programación mental a nivel global. Hemos hablado de la guerra esencial, hemos hablado de la actitud guerrera y ahora me voy a detener un poquito en hablar sobre la muerte, porque bueno, dentro del proceso de liberación ya hemos hablado antes de la muerte Calibur, que es la muerte interna, la muerte del alma, pero también es interesante ver cómo podemos enfrentarnos a la muerte, no solamente como consecuencia de una batalla, de una guerra, sino bueno, la muerte que estamos viendo cada día, ¿no? Y bueno, en estos tiempos tan distópicos más, ¿no? Y más que va a llegar, pero es importante también que nos sepamos posicionar como hacían los catrillas, ¿no? Esos guerreros, y aquí voy a detenerme un poquito a hablar de lo que aparece en el Bhagavad Gita, cuando Krishna le hace ese discurso a Arjuna, que está conmocionado, porque a punto de entrar en la batalla se da cuenta de que el enemigo, el supuesto enemigo contra el que tiene que combatir, es su propia familia, son sus primos, sus tíos, sus allegados. Entonces él entra en crisis y Krishna, que es un Siddha berserker, le ayuda a orientarse y le hace un discurso que va dirigido tanto a la naturaleza más anímica de Arjuna como a su naturaleza espiritual. Como animal, a la parte anímica, claro que sí, que Arjuna está sufriendo, porque él es un personaje más del juego karma-dharma, y por tanto se espeluzna ante la idea de tener que confrontarse y que matar incluso a su familia, ¿no? A la que él quiere. Pero luego Krishna hace un discurso alucinante, ¿no? En el que te sitúa fuera del mundo de la dualidad, en el que te sitúa en el espacio absoluto del espíritu, donde no hay vida ni muerte, donde no hay karma ni dharma, donde no hay juicio ni culpa, y donde se puede matar si se tiene que matar, sin que ese acto tenga ninguna consecuencia para la persona a nivel karmático, a nivel alma, porque se está realizando desde un espacio increado, fuera del mundo de la dualidad, porque el espíritu mira a la vida y a la muerte, a la guerra, a los familiares, y sabe que todo es una ilusión. Pero claro, para poder hacer eso, hace falta que el hombre de carne, el hombre animal, realice la mutación a superhombre o la mutación a través de la muerte Calibur a guerrero sabio, a Siddha inmortal, porque solamente desde ahí va a poder llevar a cabo su acción de guerra con el corazón frío como el hielo, con el corazón duro como una piedra, y va a poderse desvincular emocionalmente de esos familiares a los que la parte anímica evidentemente no quiere matar ni hacer daño, ¿no? Pero como decía Krishna, es que ya están muertos en mí. Es entender que no podemos tener compasión hacia los actores del karma, que no son más que mera ilusión. Es muy duro, es muy fuerte para nuestras almas, que son las que gobiernan nuestra manera de entender todo. Y aquí estamos hablando de una instancia absoluta del espíritu que no es posible concebir para el alma.
Entonces, bueno, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de la muerte de gente querida, de nuestra propia muerte o incluso del supuesto hipotético de que haya que ir de verdad con las armas a la batalla y de que quizá te conviertas en un asesino a un nivel, entender esta visión, ¿no?, que se plantea aquí en el Bhagavad Gita es muy interesante porque te saca del karma, te saca del drama, te saca de la culpa y entiendes que el espíritu es pura acción y que si en ese momento hay que matar, se mata sin consecuencias kármicas, sin culpa y sin que la parte anímica esté interfiriendo, ¿no? Ojo, de nuevo, mucho cuidado, no estoy haciendo apología de la agresividad, de la muerte, por favor, o sea, nada más lejos. Pero es importante que abramos la concepción de todo, que entendamos que desde el espíritu todo se resigna y tiene otro contenido y pierde toda la carga dramática que el alma imprime a toda la creación. Y para completar esta visión sobre el concepto de la guerra, a un nivel tan amplio como el que estamos abarcando, es muy interesante también, después de haber comentado esta concepción distinta de la muerte, entender los conceptos de derrota y victoria, de ganar y de perder. Al espíritu no le interesa ganar o perder en este plano, le interesa cómo se lucha, cómo se camina hacia el origen, hacia la liberación. Lo que le interesa verdaderamente al espíritu es poder imponer la Weltanschauung espiritual, es decir, la concepción hiperbórea del mundo, donde los hombres estén guiados permanentemente por el honor del espíritu. Por tanto, si los hombres puros consiguen entender los estandartes, no va a importar si pierden o no la batalla a nivel material. Puede que pierdan la batalla, pierdan una guerra, pero si esa Weltanschauung ha sido incorporada dentro de cada hombre de honor, no va a importar el resultado en el campo de batalla. Y claro que el hombre, transmutado en hombre de piedra, en guerrero sabio, tiene la posibilidad de luchar contra los demonios y vencerlos. Pero no se trata de eso, porque lo que para el alma es un triunfo en el mundo de la materia, para el espíritu puede ser una derrota. Porque el concepto de éxito que tenemos aquí como alma es un éxito vinculado a la moral, vinculado a la cultura, y ya hemos visto cómo la cultura es el arma estratégica de la sinarquía. Por tanto, ganar una guerra, tener éxito en una contienda, no es necesariamente un éxito para el espíritu, si, como acabamos de decir, no se incorpora en el ejército o en el propio pueblo que esté luchando la Weltanschauung, es decir, el modo de vida hiperbóreo, la concepción hiperbórea de la existencia, ¿no? Entonces es muy interesante en el libro de Belicenavilca el capítulo o los días dedicados a la gesta de Nimrod, el derrotado, y de su pueblo casita, ¿no? Y cómo es llamado Nimrod, el derrotado, o sea, es realmente quizá el último héroe hiperbóreo que consiguió abrir la puerta de Shambhala y penetrar en el palacio de Shambhala y entablar una guerra cuerpo a cuerpo con los demonios hasta llegar a matar a uno de los 200, ¿no? Entonces, la sinarquía siempre va a llamar derrotados a todos aquellos que luchen contra el régimen satánico. Es muy interesante. Les ponen la palabra derrotados como si eso fuera a afectar a la dignidad, al honor, a la valentía o a la fuerza de los guerreros hiperbóreos. Y es que es normal, o sea, ¿cómo puede ser lo mismo el triunfo para el espíritu que para el alma? Es imposible. Por eso la sabiduría hiperbórea dice que en el mundo del demiurgo las guerras se ganan perdiéndolas. De hecho, Cristo Lucifer, que es el ser que marca el camino interior del hombre, es llamado el Dios de los derrotados, porque todos los que lo siguen pierden en la época del Kali Yuga. O sea que estamos destinados aquí como alma, a un nivel material, a perder las guerras, porque la sinarquía es la que maneja la estructura más material y mundana de estas contiendas totalmente indignas. Sin embargo, las guerras que gana el espíritu no son valoradas ni son vistas como algo positivo siquiera por la sinarquía, por las almas. Y lo que hacen es colocar la etiqueta de el derrotado, ¿no? Como a Nimrod,
como si eso fuera un insulto, ¿no? Cuando lo que está reconociendo es que la derrota aparente que ocurrió con el pueblo casita y con la gesta de Nimrod al llegar con la torre hacia Shambhala, hacia arriba, fue un triunfo verdadero, porque Shambhala fue violentada, fueron rotas sus puertas de acceso y fue incluso matado uno de los 200 demonios originarios de los Siddhas traidores. Por tanto, eso se puede volver a hacer. Ya se ocuparon ellos de fortificar mucho más todas las puertas a Shambhala, pero en la batalla final de la que hablaba antes, esas puertas serán encontradas y los guerreros que llevan preparándose milenios, incluido Nimrod, volverán a tomar el cielo por asalto y acabar con estos demonios y a poder realmente juntos, como raza del espíritu, volver a casa. Bueno, estamos llegando ya al final del vídeo. Gracias, como siempre, por la paciencia, porque son vídeos largos, pero bueno, sé que para el espíritu no hay tiempo, esto opera a otro nivel. Y para cerrar un poquito esta primera parte del vídeo 7, enfocada en la liberación del espíritu, recordaros y recordarme, lo hago a diario, que la batalla está dentro. Porque como ya dije en el vídeo, creo que fue el segundo, cuando hablaba del Dios impostor, el demiurgo está en nosotros y el incognoscible somos también nosotros. Por tanto, la batalla está servida. Entonces no sirve de nada estar con el foco fuera, poniendo atención, voluntad, energía en la vida de los demás, poniéndole sentido a los dramas del mundo. Eso es estar en el afuera, entrando en contiendas, en luchas en las redes, en querer salvar algo de este mundo material, en querer que mejore la situación. Por otra parte, claro, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y que vengan aquí a todos a ponernos el pinchacito. Claro, es muy loco. Hay una parte que quiere hacer, es la parte guerrera. Lo que pasa que tenemos que ser estratégicos. A eso nos enseña mucho la sabiduría hiperbórea. Que no se trata ahora de despertar al espíritu y salir a la calle y exponernos y pelearnos con todos. Eso no es estratégico. A veces la estrategia consiste en aprender a tener al lado al enemigo, a parecer que somos amigos, para yo conocer sus movimientos, para que él no sospeche de mí y yo poderme infiltrar en el campo enemigo para poderlo detonar desde dentro. Es decir, que ser un guerrero hiperbóreo requiere de táctica y estrategia y nosotros como ciudadanos de a pie no estamos formados para una guerra así. Lo que pasa es que cuando el espíritu despierta, sí que es verdad que nos ayuda mucho a modular todo ese ardor guerrero que el alma puede confundir con rabia, con enfado, con confrontación, que eso es lo que le encanta al alma, no sabe hacer otra cosa, es su forma de operar en el mundo a través de la esfera anímica, ¿no? Pero aquí hay frialdad total, es ese guerrero catrilla que si tiene que morir, muere, si tiene que matar, mata, porque sabe que todo es un teatro, sabe que está más allá del karma, del duelo, de todo el dolor. Entonces, bueno, es momento de dejar que nuestro espíritu salga de la somnolencia, que permitamos que el llamado nos zarandee, que permitamos que la sangre pura se vaya limpiando a través de la lectura de estos textos gnósticos, para que podamos irnos preparando para la batalla final, que no importa en qué punto del futuro o del kairos ocurra, sino que la batalla final ocurre a cada instante, que cada minuto puede ser un triunfo del espíritu sobre el alma y que cada aparente fracaso que nos ocurra en el mundo de la materia es señal de que es un triunfo en el mundo del espíritu. Hablaba con una amiga muy cercana, que estamos en momentos vitales bastante paralelos, ¿no? Y decíamos, wow, es que no triunfamos nada en el mundo de Satanás, ¿no? Ni a nivel económico, ni de pareja, ni laboral, ya no hay casi ilusiones de proyección, de ser alguien, de hacer algo bonito, de dejar una huella. No, y claro, el alma lo ve como un fracaso, porque no estás cumpliendo, digamos, ¿no?, la programación de evolución, de mejoría, de
de ser importante, de ser una pieza del mundo para la paz y toda esta película que nos cuentan. Y la gran sorpresa cuando llegamos a la sabiduría hiperbórea y el gran alivio también es decir, wow, lo que yo veía como un fracaso, como algo que pasa conmigo, que con todas las cualidades que tengo y capacidades y formaciones no acabo de fluir en el mundo de la materia, claro, porque el espíritu no me lo permite, porque hay una parte en mí hostil, extranjera, que sabe que yo no pertenezco a esto y que no quiere que yo me acomode aquí con un trabajo divino, con un marido estupendo, con unos hijos estupendos, que no estoy criticando en absoluto esas opciones de vida, pero no han sido las mías. Y si bien durante muchos años me hizo sentir muy diferente, casi fracasada, ¿no? Para que veamos el concepto de éxito, fracaso, de triunfo, de derrota en la guerra interna y externa. Entonces lo que ahora veo como un fracaso fuera, en el mundo del alma, es un gran triunfo para mi espíritu, porque algo en mí nunca claudicó, algo en mí nunca entregó mi poder ni mi tiempo a un trabajo que no me gustara, o a un jefe explotador, o a un marido que me subyugara, o a unos hijos que me esclavizaran, a una educación infinita, porque los hijos son para siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve como un fracaso resulta que ahora es un triunfo, pero claro, ahora hay que aprender a vivir en este mundo con una estrategia, que es de lo que voy a hablar en el próximo vídeo, la estrategia hiperbórea, todo el principio de oposición estratégica, de la creación del cerco, de la arquémona. No va a ser un vídeo donde yo explique cómo se hace, repito, que todo eso lo escribió Luis Felipe Moyano, hay que ir a la fuente, hay que ir al origen, en este caso, de la información gnóstica para que a cada uno le haga el clic que le tiene que hacer. Yo simplemente, como en este vídeo, iré sobrevolando conceptos para que vayan resultando cada vez más familiares y que comprendamos un poquito cuáles son las piezas que tenemos que mover y que tenemos que aprender a mover para que no nos muevan ellas, ¿no? Las piezas del maya, de ese laberinto, que nos convirtamos en el espíritu que domina toda esta fantasía de ilusión en la que estamos atrapados. Así que bueno, guerreros, gracias por estar ahí. Seguimos adelante. Que el maya, que el dolor, que el drama, que el trauma al que nos quieren llevar no toque nuestro espíritu, realmente no lo puede tocar, pero tenemos que afirmarnos constantemente en la existencia pura de lo que somos, para que el alma pierda fuerza, para que el alma deje de dominar nuestra vida, para que dejemos de relacionarnos, de vivir, de amar desde la parte nuestra más animal, más salvaje, más vulnerable al dolor, y que realmente podamos vivir en este infierno conectados con la frialdad y la dureza del corazón del espíritu, que jamás haría daño a nadie, que jamás se metería en una guerra gratuitamente, pero que va a defender con honor y lealtad lo que es verdad. Desde esa certeza, desde mi verdad, desde mi corazón, enfriándose cada vez más, os mando un abrazo frío y os invito al próximo vídeo donde cerraremos esta reflexión sobre la liberación del espíritu. Un beso, hasta pronto. Gracias.